Dios los bendiga. No vayan a pensar que estoy gritando mi voz ahorita. Estoy congestionado, pero contento de estar delante de ustedes, teniendo el privilegio de predicar la palabra. No sé si soy un caso aislado o ustedes también se identifican con una realidad, ¿no? Últimamente, en muchas reuniones familiares e incluso entre amigos, se ha perdido el sentido de estar juntos. Todos estamos pendientes siempre de un aparatito. ¿Saben cuál es, no? ¿Cuál es? A ver, muéstrenme. Ahí está, ¿ven? Usted ve, ahí se han adelantado algunos, ¿no? Estamos pendientes siempre de este equipo, ¿no? Y no falta alguien que piense, ¿para esto venimos? ¿No? A veces pasa con mi hijo cuando voy al cine, ¿no? Esto no puede pasar con mi esposa, pero pasa con mi hijo. A veces se entusiasma, vamos al cine, inicia la película y en un momento de la película él gira a mirarme y me ve durmiendo. Y seguramente él pensará, ¿y para esto venimos? ¿Qué tienen en común estos dos escenarios? Ninguna de estas reuniones cumplió con el propósito para el cual fueron planificadas, ¿no? Así como nuestras reuniones familiares o tiempos con nuestro esposo, esposa, con nuestros hijos, a veces nos preguntamos, ¿para esto hemos venido? Pablo va a hacer una pregunta similar, quizás pero aún más profunda, a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios, capítulo 11, él les dice en esencia, ¿para esto se reúnen como iglesia? Lo que debería ser un momento santo, una celebración sagrada, se había convertido en una celebración irreverente, una reunión marcada por el egoísmo, las divisiones y la falta de reverencia. Y hoy vamos a mirar este texto que hemos leído con esa misma pregunta en mente. Y es una pregunta que te puedes hacer tú también, ¿no? ¿Para qué nos reunimos? ¿Para qué has venido el día de hoy? A veces pasa que tú le preguntas a la esposa y te da la razón, le preguntas al esposo y el esposo dice, bueno, porque ella me trajo, ¿no? ¿Qué comunica tu participación sobre este tiempo de adoración? ¿Qué comunica tu forma de participar en el culto cuando dices que vienes a adorar al Señor? Y Pablo comienza esta sección con una declaración muy fuerte. Él dice, no os alabo, dice. Imagino eso, ¿no? Imagínense una reunión de la iglesia que creen en lugar tú de recibir la aprobación de Dios, recibes una reprensión. ¿Por qué? Porque es una celebración impropia, ¿no? Que ese es el título del tema de hoy. Una celebración impropia. Vamos a ver cuatro señales que nos muestran cuándo nuestras reuniones como iglesia pueden convertirse en algo opuesto de lo que Dios realmente desea. Nosotros tenemos como iglesia que tener bien claro para qué nos reunimos, para qué la iglesia es convocada cada domingo. Y lo vamos a ver en 4 puntos. No sin antes, apóyame con unas palabras de oración. Padre, en esta mañana, gracias Señor, te damos por el regalo, la gracia que tenemos siempre, Señor, de poder escudriñar tus escrituras, encontrar verdades muy profundas que nos van a ayudar siempre a hacer la iglesia que tú anhelas, Padre. Señor, los que estamos aquí somos parte del pueblo de Dios y queremos seguir aprendiendo a la luz de tu palabra la manera, las formas como nosotros debemos desarrollar nuestras celebraciones, de tal manera que sean de olor fragante para ti, Señor. Sea tu Espíritu siempre hablándonos de manera muy personal, Señor. Te lo pedimos en el mérito de Cristo Jesús. Amén.
4 señales que nos muestran si realmente nuestras reuniones se están desarrollando a la manera como Dios espera. Y la primera es una celebración que daña en lugar de edificar. Sí, a veces podemos estar haciendo celebraciones que en vez de edificar el cuerpo de Cristo, lo está dañando. Dice el verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, dice. Porque os reuní no para lo mejor, sino, dice, para lo peor. Otras versiones lo dice de esta manera, en las siguientes instrucciones, no puedo elogiarlos, dice. Él va a dar una serie de elogios y se da cuenta que la iglesia de Corinto no está haciendo conforme a esta instrucción. Por lo tanto, dice, no te puedo elogiar, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan, dice. ¿Te imaginas? O sea, participas de una celebración en donde tú consideras que vas a ser edificado, pero al contrario, vas a celebración para ser dañado. Y Pablo quiere corregir la manera en que la iglesia de Corinto celebraba la cena del Señor. Por eso, ¿qué dice ahí todos tienen ahí los que tienen su Biblia en el Reina Valera? ¿Qué dice en el título del verso 17? Abusos en la cena del Señor. Pablo entonces quiere corregir algunos abusos de la cena del Señor. Pero desde el verso 2 en adelante, se ha tocado hasta hace 3 semanas, Pablo comienza a tratar el tema de los desórdenes que habían en la iglesia en cuanto a la práctica del culto público. O sea, nosotros lo llamamos celebración. ¿Cuántas celebraciones nosotros tenemos? 4, ¿no? Pablo acá va a tratar algunos desórdenes que habían dentro de ese culto público. Cuando Pablo hace mención al culto público, hace referencia a lo que la iglesia debería hacer cuando se congrega. Lo que la iglesia vino haciendo desde el momento desde que se fundó. ¿Cuándo se fundó la iglesia? Vamos a Hechos 2, y ahí vamos a encontrar el inicio de la iglesia, ¿no? Y lo primero que corrige precisamente es el principio de autoridad y sumisión en relación entre los roles y funciones de la mujer y del hombre. Eso lo hemos tratado ya, ¿no? Yo animaría que puedan revisar en el YouTube, ahí están las prédicas en la página de la iglesia. Y lo segundo tiene que ver con un desorden que se había producido en cuanto a la práctica de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Y él comienza con una advertencia, ¿no? Él dice, no os alabo. O sea, en otras palabras, esto que están haciendo no merece, dice Pablo, ninguna aprobación, al contrario, una corrección. Pablo reprende a los creyentes porque sus reuniones realmente no reflejan la verdadera celebración de la Cena del Señor. En lugar de recordar la obra de Cristo, se había convertido en una celebración desordenada completamente. Y lo va a ir explicando más adelante. Cabe mencionar que la iglesia tiene dos ordenanzas y no 7, como lo dice el catolicismo romano. Solamente tenemos 2 ordenanzas. ¿Cuáles son? El bautismo y la celebración de la Cena del Señor. Señales y sellos visibles de que por su muerte y resurrección estamos unidos a la comunidad de fe. Cuando hablamos del bautismo, ¿el bautismo qué simboliza? La muerte al pecado y la resurrección a una nueva vida en Cristo. Sabemos que el bautismo es un testimonio público de algo que te ha tenido que suceder primeramente en tu interior, ¿no? Tú no vas a poder dar testimonio público de algo que tú no has experimentado primeramente en tu corazón. Tú no vas a experimentar el bautismo, no vas a dar testimonio del bautismo si tú primeramente no has reconocido que eres un pecador, que necesitas el perdón de Dios para salvación, ¿no? Y perdón de tus pecados. Romanos capítulo 6, verso 4 dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Es un simbolismo, es un testimonio público. ¿Cuántos son bautizados aquí? Levanten su mano, a ver. ¿Cuántos han dado ese testimonio?
Bien. Hay algunos. Favor, mesa de inscripciones, se anotan, llevan su curso. 3 meses pasan por las aguas del bautismo. Y la cena del Señor. ¿Qué celebramos cena del Señor? Conmemoramos el sacrificio de Cristo en la cruz. Y es una comunión entre creyentes, que somos parte de ese cuerpo de Cristo, ¿no? Lucas capítulo 22, versos del 19 al 20 dice: también tomó pan y después de dar gracias lo partió y se lo dio a ellos. Le dijo: este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto siempre en memoria de mí. O sea, siempre que participamos de la Santa Cena, recordamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. La seña del Señor nos recuerda que la obra de Jesucristo es suficiente y fue hecha a favor de los suyos. Por eso la iglesia está llamada siempre a celebrarla, pero con fidelidad. Y en este sentido es por eso que exhortamos a la congregación, animamos a la congregación a que primeramente se ponga a cuentas con el Señor. Porque no es cualquier celebración, no es un ritual, no es parte de un programa, es una ceremonia solemne. Cuando la iglesia se había desviado, estamos hablando siglos atrás, estableció 7 sacramentos que eran, según ellos, necesarios cumplir para la salvación, quitando entonces en ese sentido la suficiencia de la obra de Cristo en la cruz para salvación de los perdidos. Nosotros creemos que solo Dios, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, estableció 2 ordenanzas y esas son las que celebramos en nuestra iglesia. Y es interesante porque la institución de la Cena del Señor no fue por casualidad que Cristo instituyó la Cena del Señor durante la celebración de la Pascua, ¿no? Si leemos la historia en Lucas, vemos que nuestro Señor Jesucristo lo instituyó justamente en la fiesta de la Pascua. Jesús eligió ese momento con una intención clara, pero con un significado profundo, ¿no? Todos recordamos la Pascua que celebraba el pueblo de Israel. ¿Qué celebraban? ¿Recuerdan? La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿no? Cuando Dios pasó por alto las casas marcadas con la sangre del cordero, ¿no? Dice Éxodo capítulo 12, versos del 1 al 14, solamente voy a hacer mención en el primer verso. En este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. De generación a generación celebrarán y recordarán que un día yo saqué hasta el pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y Jesús transformó la cena de la Pascua en una celebración de liberación infinitamente superior que Él vino a traer, ¿no? La cual la Pascua era solo una prefiguración. La celebración de la Pascua era una prefiguración. ¿Qué es una prefiguración? Ahí está en pantalla. La prefiguración en la Biblia se refiere a eventos, personas o símbolos en el Antiguo Testamento que anticipan o señalan hacia eventos y realidades futuras en el Nuevo Testamento. Estos elementos prefigurativos actúan como tipos o sombras de lo que vendría más adelante en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, por ejemplo, la liberación de Egipto, de la esclavitud de Egipto, prefiguraba como la liberación de la esclavitud de pecado de nosotros. El Cordero Pascual sacrificado prefiguraba como a Jesús, como el Cordero de Dios, que quita, dice, el pecado del mundo. La sangre en los dinteles de las puertas prefiguraba como la sangre que Cristo, que salva pecados. La Pascua celebraba la liberación física y temporal del viejo pacto. La Cena del Señor celebra la liberación espiritual y permanente del nuevo pacto. Por eso que Lucas 22:20 dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. A través de la obra de nuestro Señor Jesucristo se estableció un nuevo pacto, ¿no? Un pacto permanente y duradero. Y Pablo no elogia a los corintios, ¿no? Sino que los condena porque sus reuniones
como hemos visto, hacían más daño que bien, ¿no? Había unos excesos y abusos. En vez de edificar, se dejaban llevar por la carne, provocando divisiones, desorden y herejías. En vez de fortalecer, estaba destruyendo la obra del Señor. Y Pablo reprende, porque las reuniones no edifican, sino dañan. Y la repetición que dice, cuando os reunís, subraya que el problema sucedía en la iglesia, no fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia estaban sucediendo estos problemas. Toda celebración espiritual debe tener un propósito de edificación del cuerpo de Cristo. Si no, está mal enfocada. Si realmente hace daño, está totalmente desenfocada. En lugar de ser un momento de crecimiento para la iglesia de Corinto, se convertía en un escenario de comportamientos contrarios a la fe. Y en este sentido, antes de participar, por eso nosotros en la cena del Señor pedimos un momento de reflexión y confesión de pecados, exhortamos, alentamos, ¿no?, a la buena comunión entre los hermanos. Pero ya en el segundo punto va a responder el apóstol Pablo por qué es mejor que no se reunieran. ¿Por qué en vez de edificar están dañando el cuerpo de Cristo? Y lo responde en el segundo punto. Es una celebración impropia porque está marcada por divisiones y rivalidades. De una manera ahí está la respuesta del apóstol Pablo. ¿Por qué no alaba? ¿Por qué no elogia? Y al contrario, está observando, reprendiendo, amonestando a la iglesia de Corinto. Una celebración marcada por divisiones y rivalidades. Dice, para resaltar incluso lo que va a decir, dice, pues en primer lugar, ¿no? Quizás no vemos más adelante un segundo lugar, pero lo que quiso es resaltar esta exhortación el apóstol Pablo. Cuando os reunís como iglesia, algo oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, dice. Bueno, el Señor le puso la duda a eso, porque Pablo era informado a través de cómo se estaba desarrollando la obra. En parte dice lo creo, porque ya hay referencias en los primeros capítulos de la carta de Corintios donde se estaban dando estas divisiones ya. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. La cena del Señor debe ser siempre un momento de unidad, de igualdad y de amor en Cristo. No una extensión de las divisiones que hay en el mundo, ¿no? El verbo reunir, al estar en tiempo presente en su raíz original, indicaba que los corintios frecuentemente se estaban reuniendo. Se reunían constantemente, pero estas reuniones estaban siendo hechas no con el fin de unificar a la iglesia, sino estaban marcadas por la división. Pues en primer lugar dice, cuando os reunís como iglesia, la expresión como iglesia debe entenderse no haciendo referencia a un edificio, lo hemos dicho, ¿no? Cuando hace mención de iglesia no significa que es la estructura. La iglesia somos nosotros, ¿no? Nosotros. Pablo está haciendo alusión al cuerpo de Cristo, reunido. Una comunidad de creyentes que se congrega en diversos lugares para un culto. Y en el primer siglo, los cristianos solían reunirse en casas con el propósito de adorar a Dios, edificarse y vivir en comunión unos con otros. Ese era el objetivo de congregarnos. La palabra división que se menciona aquí se pronuncia como gismata, que significa cisma, ruptura. O sea, en otras palabras, no eran diferencias triviales, sino eran rupturas que afectaban la comunión espiritual y práctica en la iglesia. O sea, estaba completamente, la iglesia se estaba destruyendo. Por eso el apóstol Pablo lo decía, están más haciéndose daño que edificando. Varias cosas deben haber originado en la congregación este espíritu divisionista, ¿no?
no solo, como lo vimos en el capítulo 1, verso 12, no solo estaba el deseo de identificarse con Pablo, ¿no? Con Apolos, ¿no? Decían, ¿no? Yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, ¿no? No, sino que los miembros de la iglesia procedían de trasfondos culturales distintos, sociales y económicos, y ahí se estaba estableciendo una división ya. No eran solo partidistas, sino también social. Ricos comían aparte y pobres eran excluidos. Esa era la realidad de esta iglesia que decía tener el amor de Cristo. Por un lado estaban los ricos y por un lado estaban los pobres. Y en vez de reflejar un espíritu de unidad, de humildad y amor que caracteriza que la presencia de Cristo está en la vida de cada uno de ellos, las reuniones de los corintios estaban marcadas por favoritismos, lógico, por favoritismo. Me siento con él desde buena posición. De orgullo, yo tengo mucho, él no tiene. De inmoralidad, de clasismo, y el uso egoísta de los dones espirituales, que lo vamos a ver también como parte del ordenamiento que Pablo está instruyendo de la iglesia, lo vamos a ver más adelante. Así que lo que debería ser un recordatorio del sacrificio de Cristo y una expresión de la comunión fraternal entre hermanos, se convirtió en una celebración indigna que traía juicio y no bendición. Y cuando la iglesia olvida que es un cuerpo, su culto deja de honrar a Cristo. Cuando la iglesia se olvida que es un cuerpo, su culto a la cabeza deja de honrar. Porque la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo. Y a veces puede pasar con nosotros también. En la manera como nosotros nos estamos acercando a celebrar, ¿no?, al Señor en su casa. Esposos que a veces pueden llegar molestos acá a la casa. ¿Cómo es tu adoración cuando estás molesto con tu esposa aquí? A veces estamos en un conflicto entre hermanos también, pero venimos a celebrar al Señor. La pregunta es, ¿cómo lo ve el Señor? La forma como nosotros estamos celebrando. No nos da esa enseñanza que deja primeramente tu ofrenda y anda, primero arregla tu situación, porque para Dios lo importante es la manera como tú expresas tu adoración a Él. Todo esto afecta a la adoración. Cristo no es glorificado cuando su cuerpo está dividido. A veces podemos estar acá sentados y no nos hablamos. Tenemos algo contra alguien. ¿Y eso no es división? Eso sí es división, amados. Luego Pablo expresa una paradoja, ¿no? Es preciso que entre vosotros haya disensiones. Bueno, al inicio resalta que no debería haber divisiones, ahora dice, pero es preciso, ¿no? Parece una paradoja. Es como diciendo ese pasaje que dice Pablo en Corintios, no mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Mirando lo que no se ve, ¿no? Es una paradoja. Pero el verbo preciso expresa una necesidad divina permitida. O sea, Dios aprueba que se dé este tipo de divisiones. Pero no es un deseo humano, lógicamente. Pablo afirma que es necesario que haya estas disensiones dentro de la iglesia, y no porque Pablo las apruebe, sino porque estas situaciones sirven para que se manifiesten los verdaderos creyentes, los que han sido probados y aprobados por Dios. Sabemos, ¿no?, que dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de esta estructura física también, están los verdaderos creyentes y los creyentes, los asimilados creyentes. Está el trigo y la cizaña. Y la palabra disensiones tiene el sentido de herejía, una enseñanza desviada del evangelio que amenaza la unidad. Y Pablo dice, es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos, para poder identificar, dice, para que identifiquemos entre vosotros los que son aprobados.
Los creyentes probados son los que Dios aprueba porque pasaron bien la prueba a las que fueron sometidos. Todos nosotros, mi hermano, tú eres un creyente, tú tienes que haber sido probado por el Señor. Dios va a probar tu fe. No todo el que me dice Señor, dice, ¿no? Será salvo. Habiendo sido probados en la batalla espiritual, se les reconoce entre el pueblo de Dios como cristianos genuinos. Estos son creyentes que rechazan las cosas del mundo, aman y obedecen a Dios, se apegan a Cristo por la fe y demuestran lealtad en la iglesia y en la sociedad. No todos eran genuinos y a través de las divisiones, a través de las disensiones, dejan evidencia su condición. Estamos llamados, iglesia, nosotros a no producir divisiones, ojo. Estamos llamados, cada uno de nosotros, a mantener la unidad. Pero sí, va a haber personas que van a producir y van a revelar realmente su carácter. La iglesia se debe reunir no para producir divisiones, sino para mantener y sustentar la unidad que el Señor ya ha concedido en su persona y en su obra. Pablo no toleraba el comportamiento egoísta y desordenado en la cena del Señor y da instrucciones claras para corregirlo. El primer ruego de Pablo había sido en 1 Corintios 1:10, cuando se trataba de las divisiones, ¿no? Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Una de las señales más serias y preocupantes en la iglesia justamente es la división, porque revela la enfermedad espiritual que puede tener esta iglesia, una enfermedad profunda, ¿no? Y en progreso, ¿no? La división es como un cáncer en el cuerpo de Cristo. Se infiltra silenciosamente, pero poco a poco destruye la salud espiritual y emocional de la iglesia, debilitando su unidad, su testimonio y su poder. Eso es lo que busca el enemigo. Crear división en la iglesia para que la iglesia no pueda impactar en este mundo que necesita tanto de Dios. Juan 17:21 lo dice así: para que todos, dice Jesús, decía, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea, dice, que tú me enviaste. Una manera que el mundo va a creer cuando ve a una iglesia unida. Una iglesia. Y es por eso que con ello vamos a lidiar hasta que el Señor nos lleve. Es difícil de alcanzar, pero sigue siendo un mandato de Cristo. Nosotros tenemos que fomentar la unidad. Una tercera señal de una celebración impropia es una celebración con excesos y egoísmo, ¿no? De una manera está explicando el apóstol Pablo, ¿no? Primero no aceptaba, explicó una razón, la división. ¿Qué generó esta división? Excesos y egoísmo. Dice el verso 20 y 21. Cuando, pues, os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, dice. La expresión la cena del Señor implicaba que Él, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es el anfitrión y el centro. Pero al actuar egoístamente, los corintios deshonran esa centralidad. Las reuniones incluían comidas comunitarias, una manera de fomentar la comunión fraternal en la iglesia primitiva. Habían esos momentos de comidas, ¿no? En que se juntaba la iglesia para comer juntos. Le llamaban fiestas de amor. Ágapes, le decían, ágapes. Vamos a tener nuestro ágape. ¿Qué era eso? Era una reunión de los creyentes en donde todos traían su comida y compartían juntos. Esa era parte de la dinámica, cómo se desarrollaba la iglesia en sus inicios, ¿no?
donde luego, una vez que participaban del compartir juntos, participaban de la cena del Señor. Una vez que de haber terminado este tiempo, continuaban con la cena del Señor. Con el tiempo provocó comportamientos impropios para los cristianos. En vez de compartir con equidad, por ejemplo, los ricos llevaban su propia comida y comían antes de que llegaran los pobres. ¿Por qué? Porque los pobres trabajaban y llegaban tarde, entonces ellos iban temprano y comían todo. No dejaban nada para los pobres. En lugar de acercarse a la cena del Señor con reverencia, los creyentes se reunían más bien para sus propios banquetes egoístas. Una iglesia que mantiene distinciones de clase no es verdaderamente una iglesia. La verdadera iglesia está unida por la relación que tiene con Cristo. Como dice Romanos 12:5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. No puedes celebrar el amor de Cristo mientras tú ignoras al hermano que se siente a tu lado. La cena se convierte en juicio cuando el egoísmo se reemplaza por la comunión. La cena del Señor se había convertido en un festín. Dice un comentarista, lo anoté aquí, decía, se había convertido en un festín de glotonería, decía, donde cada uno comía su propia comida sin compartir y ni esperar a los demás. Y esto ocurría en estas fiestas de amor que decían, el ágape, que originalmente buscaban fomentar la comunión, la unión, pero que en Corinto se degeneraron en exclusión y abuso. Judas 12, Judas solamente hay un capítulo, Judas 12, dice, es una vergüenza que estas personas vayan a estas fiestas, sus fiestas de amor. Era una vergüenza realmente. Pues comen y beben sin ningún respeto. Son líderes, dice, que solo se preocupan de ellos mismos. Son como nubes sin agua que el viento lleva de un lado a otro. Se parecen a los árboles que no dan fruto, pues han sido arrancados de raíz y están totalmente muertos. Bueno, la Biblia dice que por sus frutos los vas a conocer. Y si un creyente no da fruto es porque realmente no tiene vida. Una iglesia que no sabe compartir ha perdido su esencia. El verdadero cristiano no puede disfrutar en abundancia mientras otros carecen. Y encuentran gozo muchas veces en compartir y no en acaparar. La mesa del Señor, la cena del Señor, es un lugar de gracia y no de competencia, en donde busco ver todo lo que yo puedo recibir. Cuando olvidamos al hermano que tiene menos, también olvidamos al Cristo quien lo invita. Es Cristo quien lo invita. Y volvamos a compartir no solo el pan, sino el corazón. Es importante recordar que la comunión no se trata solamente de compartir el pan y la copa, ¿no? Sino de compartir nuestros corazones y nuestras vidas los unos a los otros. Celebrar la Santa Cena es un recordatorio que somos partes de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y que debemos cuidar, apoyar a cada miembro, especialmente a aquellos que están en necesidad. Es por eso que Pablo no elogiaba las formas como estaban desarrollando la celebración la iglesia de Corinto. La Santa Cena no solo nos recuerda nuestra unión con Cristo, la Santa Cena nos recuerda la unión que tenemos los unos con los otros. Y eso debemos siempre tener en cuenta. La participación de la cena no solo demuestra visiblemente nuestra unión, sino nuestra unión con otros hermanos. 1 Corintios capítulo 10, verso 17 dice, puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Al acercarnos a la mesa del Señor, recordemos que la gracia de Dios se nos ha dado libremente y que debemos extender esa misma gracia hacia los demás. De gracia recibiste, de gracia das también, ¿no? De gracia das.
La cena del Señor era un acto sagrado que debe reflejar la unidad, el amor y el respeto mutuo. Es lo que quería el apóstol Pablo resaltar. Por eso él decía, acá hay un abuso en la celebración de la Santa Cena, porque no reflejaba la esencia de lo que significaba participar de la cena del Señor. En la naciente iglesia estaba la comida fraternal, que era el ágape, y la celebración de la Santa Cena, juntas. Pero los abusos, como lo tuvieron lugar en Corinto, forzaron que al final se separaran, con el fin de proteger la cena del Señor. Se tuvo que separar estos son espacios que se tenía. Porque dice el 21, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena y no tiene hambre y otros se embriagan. O sea, no les importó realmente la celebración, para ellos no significaba nada la Santa Cena. Era un ritual más, era parte de un programa, nada más, parte de la liturgia, pero realmente no consideraban la reverencia, la solemne reverencia que debe tener la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nosotros estamos recordando la obra que Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Y es en esta Santa Cena donde nosotros nos acercamos con un acto de adoración, nos humillamos, porque el Rey de Reyes, que lo tiene todo, se hizo hombre y murió en una cruz por ti y por mí, donde nosotros no teníamos esperanza, pero fue su gran amor que nos llevó a que Él muriera en la cruz por ti y por mí. Por eso es algo que nosotros tenemos que recordar con una solemne reverencia. La Santa Cena fue instituida para fomentar la comunión fraternal y recordar el sacrificio de Cristo que une a todos, sin importar su origen y condición social. Y la última celebración impropia que se resalta como una señal aquí es una celebración que desprecia a la iglesia y a los hermanos. Puede haber eso en nuestra iglesia también. Podemos estar teniendo actitudes de desprecio y no nos damos cuenta quizás. Pues ¿qué dice? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Pablo, cuando hacían cosas buenas, lo vemos, ¿no?, en los primeros capítulos, en los primeros versos, Pablo decía, os alabo, ¿no?, porque ustedes están reteniendo lo que yo les he enseñado, pero acá no está alabando el apóstol Pablo. Pablo concluye que esta actitud de privilegio y desprecio hacia la iglesia es una ofensa directa hacia Dios, dice. O menospreciáis a la iglesia de Dios, dice. Por lo tanto, no hay motivo de que te alabarte. Y la palabra menospreciar es un verbo en tiempo presente activo, lo que significa que los corintios estaban constantemente, o sea, no era una celebración puntual, sino que constantemente estaban despreciando o teniendo en poco a la comunidad cristiana, especialmente a los hermanos que carecían de recursos. Y Pablo emplea preguntas retóricas, con un tono confrontativo, para un poco sacudirlos, hacerles ver su error, que tengan conciencia, ¿no?, los creyentes que eran acomodados con recursos, que estaban actuando de una manera egoísta y divisiva, ¿no? Le pregunta, ¿acaso no tenéis casas? Es una forma de decirles, si solo quieren comer para saciarse, háganlo en tu casa. Anda a tu casa, siéntate ahí, come en privado y no profanen este tiempo hermoso que es celebrar la Santa Cena, lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y Pablo expone una verdad dura: el desprecio por los hermanos humildes equivale a despreciar a toda la iglesia de Dios, al cuerpo de Cristo. Y Pablo expresa su preocupación por la actitud de menosprecio de algunos en la iglesia de Corinto. Porque porque esto se estaba dando justamente en la celebración de la Santa Cena. Y el menosprecio hoy en las iglesias puede manifestarse de maneras muy sutiles o muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, ignorar
o evitar a hermanos que tienen menos recursos económicos. Me junto con los que tienen recursos. Con aquellos no tienen, un saludo, suficiente. A veces nos estamos juntando solamente con aquellos que tienen recursos, pero como él no tiene recursos, marco distancia. Estás actuando como un hermano, como un creyente de Corinto. Cuando la crítica sin amor puede convertirse en desprecio. Cuando tú criticas a alguien, puedes estar estás manifestando desprecio hacia esa persona. Esto puede pasar también en los ministerios. Cuando dices él o ella sí lo voy a involucrar en el mismo, él, que vaya a otro ministerio, que sirva en otro ministerio. Sin querer estamos mostrando desprecio por los cristianos. No brindar apoyo a personas que atraviesan problemas o enfermedades o crisis. ¿Saben? Los acomodados, como lo dicen aquí, los ricos, vamos a decir, no les importaba a los pobres. No les importaba en cuál era su condición de vida, si comían, si estaban enfermos. No les importaba, con tal que ellos estén saciados. Y podemos nosotros tener a veces este tipo de actitud. Y la cena del Señor, la cena nos hace recordar que nosotros somos un cuerpo y que cada uno de nosotros tiene que velar los unos por los otros también. Comparar el crecimiento espiritual, ministerial o material los unos con otros para medir quién es el mejor. Incluso desde el púlpito, ya lo mencioné en algún momento el pastor Daniel, ¿no? Voy a ir, ¿quién predica hoy? Ya, entonces, selectivos. Tú no vienes a escuchar a un pastor, tú vienes a escuchar la palabra de Dios. No abrir la iglesia a hogares, y eso ha pasado. Sí, porque yo me he enfrentado a esa realidad con algunos que, no, pastor, yo no puedo abrir mi casa. ¿Sabe Dios quién vendrá? A veces vienen gente. No abrir la iglesia a hogares para recibir y apoyar a nuevos creyentes o personas en necesidad. O te van a buscar y lo recibo en la puerta. La expresión avergonzáis a los que nada tienen revela la humillación pública a las que eran sometidos los creyentes pobres, realmente. La cena del Señor no es solo un símbolo espiritual, es una declaración de unidad, de amor y respeto entre los miembros del cuerpo de Cristo. Participar con actitudes egoístas o de menosprecio hacia los demás es deshonrar tanto a los hermanos como al mismo Señor que dio su vida por todos. Necesitamos siempre recordar y valorar que la comunión no se vive solo con pan y copa, sino con un corazón dispuesto siempre a amar, a servir y valorar a cada persona como parte indispensable de la familia de Dios. Eso es. No es solamente que aquí participes. Tú cuando tomas la copa, el pan y la copa, tú ahí te estás comprometiendo delante del Señor, tener un corazón siempre dispuesto de amar a tu hermano en necesidad también. A orar por aquel hermano que está pasando una dificultad. A siempre extender una mano para quienes son parte del cuerpo de Cristo. El problema no era la comida en sí, era la actitud de superioridad, de egoísmo y falta de amor. Por eso que Pablo no decía, no apruebo este tipo de celebración. Mi hermano, y nosotros no queremos ser así como iglesia. ¿De qué vale tener toda esta instrumentación, toda esta tecnología, si no alabas de corazón? ¿Para qué vinimos? Dice, ¿no? ¿Para qué estamos aquí? ¿De qué manera estamos celebrando nosotros las grandezas de un Dios que me amó? Pablo pregunta, ¿qué os diré? ¿Os alabaré? Estas preguntas transmiten un fuerte sentido de decepción pastoral de Pablo. Pablo se sentía desilusionado. ¿Cómo puede haber eso en una iglesia? Dice.
De esto no os alabo. Él reitera su rotundo rechazo. Como ya lo hizo en el verso 17. En el verso 17, no puede aprobar una práctica que contradice el amor, la humildad y la comunión en Cristo. Y Pablo denuncia que esto no solo muestra una falta de amor y consideración, sino que también profana el verdadero significado de lo que es la Santa Cena. Por eso él dice, este es un abuso, como dice el título. Cuando no participamos correctamente de la Cena del Señor, según las instrucciones dadas por el Señor, nosotros estamos menospreciando la iglesia de Dios. Menospreciando. Si estamos unidos en Cristo, escúchame bien, hermanos, si estamos unidos en Cristo, no podemos estar desunidos en nosotros. Si estamos unidos en Cristo, debemos estar unidos también entre nosotros. Cuando permitimos la Santa Cena, nos estamos revelando a su santidad. Por eso decimos que para participar incluso de la Santa Cena requiere una preparación personal. Nadie debe excluirse de la cena, a no ser que esté en un pecado no confesado o un pecado permanente, pero nadie debería excluirse de la Santa Cena. Una persona que busca la división en una iglesia se ha desviado del propósito esencial, el por qué congregarnos. El centro de nuestra adoración siempre va a ser el Señor, el Señor. Bueno, más adelante, y vamos a ver la siguiente semana, cualquiera que bebiera esta copa dice, no, indignamente, no voy a tocar parte de ese punto porque ya, sino que debemos tomar muy en cuenta las palabras del apóstol Pablo sobre estos abusos, hermanos. ¿Saben? Porque los evangelistas Mateo y Juan, ellos estuvieron presentes en la cena del Señor y lo relatan en sus evangelios, ¿no? Estuvieron presentes con el Señor. Marcos y Lucas no estuvieron presentes, ¿no? Ellos no estuvieron presentes en la cena del Señor, pero investigaron y fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿no? Y en sus evangelios está. Pero Pablo recibió directamente la revelación de parte del Señor. Él lo dice en el verso 23, porque yo recibí de lo que yo he enseñado, dice. O sea, es muy importante toda esta instrucción de la Santa Cena porque es una revelación que el Señor dio a Pablo directamente. Para el Señor Jesucristo, celebrar la Santa Cena debe ser una celebración solemne. Toda celebración que hagamos para el Señor tiene que tener dosis de amor, de comunión entre hermanos, cero divisiones, ¿no? Y nosotros tenemos que considerar lo que el apóstol Pablo ha dicho, ¿no? Es tiempo de recordar, siempre cuando celebramos la Santa Cena, debemos celebrarlo con gratitud. Hermano, porque ¿dónde estarías tú si no el Evangelio no te hubiera alcanzado? Y debe ser un tiempo de adoración. Y eso habla de un corazón completamente humillado, reconociendo que el Rey de Reyes se hizo hombre para salvarte. Debemos reafirmar nuestro amor al Señor, porque Él lo hizo por ti. No es un ritual, no te vuelvas a... No te olvides de eso. Esto no es parte de una liturgia. No es para llenar el programa, la Cena del Señor. Requiere una preparación y animarte, hermano, que cada uno de nosotros reflexionemos. No solamente para la Santa Cena, cada domingo que venimos a la iglesia, que no te pregunte el Señor, ¿no? ¿Para qué has venido? ¿Para esto? ¿Cómo está tu vida delante del Señor? Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos. Señor, cuánto necesitamos realmente alinearnos a los principios de tu palabra, Señor. A veces, muy sutilmente, podemos ser tentados a quebrar esta unión que tú, Señor, mandas del cuerpo de Cristo, Señor. Recordar la Santa Cena, no como cualquier cena, Señor, es una cena solemne porque nos recuerda, Señor, la expresión de tu amor hacia nosotros. Gracias, Señor,
porque somos una iglesia bíblica y nos haces ver quizá nuestros errores y que cada día podamos, Señor, a través de nuestras vidas, expresarte siempre una adoración, Señor. Gracias por la obra que hiciste en la cruz. Y porque cada vez que podemos, mi Señor, celebrar la Santa Cena, podemos mirar el pasado y recordar de dónde nos sacaste, cómo nos encontraste, Señor. Y también, Señor, mirar el futuro. Saber de que un día tú vas a venir y nos vas a llevar, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios lo bendiga, hermano.